Voy a escribir aquí para explicar sobre el siguiente tema, que es medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Seguro que si ponen atención van a entender. Sí. Creo que fue en la otra clase que pregunté, o si fue en esta, pues igual repetimos. ¿Dónde creen ustedes que hay mayor variación? ¿En A? Primero, ¿dónde hay menos variación? ¿En A, en B o en C? En B hay menos variación. En la B. ¿Cuánto es la variación en B? 5. ¿Hay variación en B, sí o no? No. No hay variación. Entonces recuerden, se supone que ya estudiaron que es una variable, ¿verdad? Que los resultados dependen del azar, y cuando no hay variación se llama Constante. Prueba, ¿verdad? No han tenido malas y no me contestan ahorita. Si no hay variación, ¿cómo se llama? Se llama constante. Está ahí en la primera presentación. Al menos que sea que estoy soñando. Entonces miren, aquí no hay variación, entonces es una constante. 5 es la constante. Si no hay variación, ¿a qué valor le correspondería a la pregunta que les estoy haciendo? ¿Cuánto es la variación aquí en número? Ajá. 5. ¿Cómo dice? Pero ninguna. Es cero. En términos de números es 0. Entonces aquí la variación es 0. ¿Alrededor de qué número se mueven los datos? De ninguno, porque es el mismo dato. Entonces aquí, al calcularle el promedio, me va a dar 5. O sea, 5. ¿Cómo se calcula el promedio? Se suman los valores y se divide entre el número de valores que se suman. Entonces sumo 5, si divido entre 5 me da 5. Entonces el promedio, lo voy a escribir aquí a la izquierda, en este caso es 5, ¿sí? Pero vamos a utilizar la fórmula. Como no queda grabado, tienen que escribirlo. Lo que yo les voy a decir que van a escribir. Esto se lo voy a compartir, pero yo les voy a decir que van a escribir porque no sé qué pasó. Y no vamos a dar, solo que nos salgamos todos, bueno, vamos a entrar, pero no lo creo necesario. Entonces, para calcular el promedio, yo puedo escribir más promedio. En mayúscula porque tengo en mayúsculas, se puede escribir en minúscula. Abro un paréntesis y agarro los valores con el cursor, ¿verdad? Agarro los valores, cierro el paréntesis y le voy a dar Enter. Eso ahí les va a aparecer. Ahí va a aparecer la fórmula, ¿no? ¿Sí? Desde D4 hasta D8 el promedio es 5. ¿Cuánto creen que es el promedio en A? ¿Ya lo calcularon? Acuérdense que tienen que tener calculadora científica con función estadística, principalmente si no tienen computadora, y asegúrense de tenerla para marzo, porque recuerden que se supone que en marzo las clases van a ser, volvemos a la presencialidad. Solo es enero y febrero que vamos a estar así, supuestamente. No sé si es que los módulos o las prácticas van a ser presenciales nada más, pero yo les recomiendo que tengan su calculadora científica con función estadística y que aprendan a usarla, porque si los exámenes van a ser presenciales, quiere decir que tienen que tener la calculadora para hacer su segundo parcial, que es del 7 al 11 de marzo. El primer examen es del 7 al 11 de febrero y el segundo examen es del 7 al 11 de marzo. Ya habrán una semana aquí. Entonces, para prever eso, vayan usando la calculadora mejor también. Entonces, si yo sumo todos estos números y divido entre 5, ¿cuánto me da el promedio? ¿Alguien tiene calculadora y nos dicen? 5. Es 5 porque estos son incrementos de 1. Realmente no necesito hacer el cálculo, ¿eh? De aquí a aquí hay 1, de aquí a aquí hay 1, aquí hay 1, y el 5 está en medio. ¿Y qué pasa aquí? ¿Acaso no pasa lo mismo o hay algún problema aquí? Creo que hay un problema. 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6. Este debe ser para que quede con
el 5 sea el promedio, entonces aquí tengo incrementos de 2. De 1 a 3 hay 2, de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2 y de 7 a 9 hay 2. Quiere decir que el 5 en todos los casos es el valor central de la distribución. Ya saben que es una distribución. Se recuerdan que aquí teníamos, que lo borré, aquí teníamos un arreglo tallo y hoja, ¿no? ¿Sí? Entonces, alrededor de qué valores están de qué valor están los 5 datos estos en cada uno de los grupos. A, B y C están alrededor del 5. ¿De acuerdo? Estos están a una distancia de 1, con incrementos de 1. Estos están con incrementos de 0, no hay variación. Y estos están con incrementos de 2. Si no entienden, me dicen. Entonces, esto mismo lo voy a copiar, le voy a dar control C y lo voy a pegar aquí. Control B es pegar y aquí solo le doy enter para que quite el... Entonces, el promedio en los 3 conjuntos de datos, el promedio en los 3 conjuntos de datos es 5. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el promedio? Repito, se suman todos los datos y se divide entre el número de datos que se suman. Entonces, ya sabemos que aquí la variación es 0. Ahora les pregunto, la medida de la variación se llama varianza. Se llama varianza. Ingeniero, Diga. pero ¿por qué 5, digamos? Podría estar 3, 5 y 4, o 5 y 5 y 4. ¿A dónde? Podrían ser diferentes. Aquí, ¿por qué el promedio es 5? No, ahí en medio de... Ahí. ¿Por qué escribí 5? No, en medio, no sé cómo es que le dice, que va 5, 5, 5, la A, B, C. Esto. Ajá. Sí, ¿por qué el 5 está en medio? Aquí. Acá al Aquí, lado. Sí, ahí. ¿Por qué el 5 está en medio? No, esto es un ejemplo que les estoy dando. Yo les estoy escribiendo 3 conjuntos de datos para explicarles el tema. No hay nada escrito en piedra aquí. Aquí puede ser cualquier número. No sé si no le entiendo qué pasará, pero esto es un ejercicio para explicarles el tema. Yo me inventé los números ahorita, pero tienen un patrón. Recuerda que lo que vimos en distribución de frecuencias hablaba de un patrón de distribución de los datos, ¿no? Entonces el patrón aquí es incrementos de 1, simplemente así lo manejé, y aquí el patrón es incrementos de 2 unidades para explicar el tema. Si escribo otro número, obviamente, si yo escribo otro número aquí, el promedio va a cambiar. Si escribo 7, por ejemplo, el promedio es 5.6, ¿ya? Pero solo, repito, es para explicar el tema. ¿En qué sentido? Aquí yo no les he dicho que es varianza, solo les estoy diciendo que la varianza aquí, que cuando es una constante, la variación, que es la pregunta que les hice y me la respondieron, la variación aquí, como es una constante, es 0. No he calculado, sino que yo les estoy diciendo lo que acabo de preguntar, ya lo vamos a calcular. Y aquí, la pregunta entonces ahora es, ¿dónde es mayor la variación? ¿En C o en E? En E. En A o en C, perdón. C dije la columna, ¿no? ¿En el conjunto A o en el conjunto C? En el C. En el C. En el C, ¿verdad? O sea que aquí están, si yo por ejemplo cambio estos números y escribo el 7 aquí y escribo o escribo el 8 y escribo el 5 y escribo el 2, incrementos de 3, puedo hacer ese, ¿no? Incrementos de 3, entonces cada vez los datos están más dispersos, más regados. Estos están en el mismo punto, ¿no? Es una constante. Estos tienen incremento de 1, están ahí cerquita. Y estos tienen incrementos de 2, ya están más dispersos. ¿Qué dijimos que era el rango? ¿Se acuerdan cómo se calcula el rango? Es la resta del máximo. Es el máximo, la diferencia, o la resta, como dicen ustedes, en términos comunes, la diferencia entre el máximo y el mínimo aquí. Entonces yo doy más 7, que es el máximo, menos el mínimo, que es 3, entonces tengo 4. Y si esto yo lo copio, ¿se acuerdan que solo se arrastra el cursor y ya lo copian, ¿eh? Obviamente la diferencia entre el máximo y el mínimo aquí es 0, y aquí la diferencia es 8. Entonces, este rango
que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, es el doble de este, ¿eh? ¿Sí? Es el doble de este. Si estas fueran calificaciones en una escala de 1 a 10, entonces hay mayor variación, aparentemente. Bueno, ustedes ya me dijeron que sí hay más, pero vamos a decir aparente porque no lo hemos calculado. Hay mayor variación solo con ver el rango en el conjunto de datos C. Aquí los datos están más dispersos. Entonces, las medidas de posición son de tendencia central. ¿Hacia dónde? ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Lo vamos a recordar. Téngame la plática ya, mi señora esposa. Oigan, ¿me escuchan? Ok. ¿Se acuerdan que esta diapositiva, bueno, se quitaron el rango? Yo tengo problemas de concentración cuando están haciendo bulla porque no es que soy metiche, ¿va? Sí, me lo propongo soy, pero... hablamos de la forma o patrón de distribución de los datos. Ya hablamos de patrón ahorita. En el grupo A, en el conjunto A, déjenme ver si se puede hacer esto. Si se puede. Ok. En el grupo A de datos, ¿qué patrón hay? Hay incrementos de 1. ¿Sí? La forma de distribución de los datos, el punto central de la distribución, dice la posición de la distribución, o sea, alrededor de qué valor se tienden a concentrar los datos, los valores centrales. En este caso, el valor central que nosotros estamos calculando se llama promedio, que es este segundo inciso de aquí. O sea, alrededor de qué valor se mueven los datos. En los tres casos, a propósito, dice que se muevan alrededor del 5 para explicar estas tres cosas. La posición de la distribución, o sea, alrededor de qué valor se tienden a concentrar los datos, los valores centrales, ya lo calculamos el valor central, que es el promedio. Hay otros valores, hay otras medidas de posición, que es lo que vamos a hacer hoy. Y lo vamos a hacer en menos de 3 minutos, usando la hoja de Excel. Y después vamos a trabajar la próxima semana en trabajar con la calculadora, y hoy también si tenemos chance. Entonces, no es mi función explicarles o enseñarles a usar la calculadora, pero sí les voy a decir cómo van a hacer para aprender a usarla. Creí que esto ya la había pegado aquí. Ok. Y el tercer punto dice la dispersión de los datos alrededor de los valores centrales o promedios, ¿no? La dispersión de los datos, o sea que lo que yo estoy haciendo aquí es lo que leímos la semana pasada, la dispersión de los datos alrededor de los valores centrales. ¿Dónde están menos dispersos los datos? Ya sabemos que esta es una constante, entonces no hay dispersión, la dispersión es 0. En el caso del C son incrementos de 1. Y en el caso de, el conjunto A, estoy hablando de la columna, pero voy a hablar del conjunto. En el caso del conjunto A hay incrementos de 1 y en el caso del conjunto C hay incrementos de 2. El rango es 8, el rango es 4 en el caso de A y por lo tanto, ¿dónde están más dispersos los datos? Ustedes ya lo vieron, por eso uso este ejercicio para que podamos visualizarlo rápidamente y entender estos conceptos que aparecen aquí. ¿Dónde están más dispersos los datos? En C. ¿Dónde están menos dispersos los datos sin considerar la constante? En A, porque son incrementos de 1. Puedo yo saber el número que corresponde a este 0 acá. Para el caso de A y C, sí puedo saber qué es lo que estamos viendo precisamente. Entonces, la dispersión de los datos alrededor de los valores centrales o promedios se llama variabilidad. Entonces, aquí estamos diciendo que la variabilidad es nula. No hay variabilidad, no hay dispersión de los datos, no hay variación. Y si no hay variación, entonces se trata de una constante y por lo tanto, la medida de la variación, que se llama varianza, es igual a 0. Lo vamos a calcular ahora. Entonces, ¿preguntas? ¿Cómo calculamos el promedio? Dijimos más promedio, vean que lo voy a hacer aquí abajo, más promedio, ahora en minúsculas porque ya quité la mayúscula. Tomo los datos, abrí paréntesis, pero también lo puedo hacer
Vamos a ver. Más promedio. Si no sé qué hacer, entonces le voy a dar aquí. Ahí abrió el solo el paréntesis, dice número 1 hasta el número 2. Entonces, tomo el número 1 hasta el número 2 y dice que cierre el paréntesis. Entonces lo cierro. Ya lo hice aquí abajo con los datos de arriba, ¿eh? O sea que en cualquier punto de Excel yo lo puedo hacer, pero hay una manera mucho más fácil. Lo mismo voy a hacer con la varianza. Ya sabemos que esta varianza es 0. Vamos a ver si es cierto. Le voy a escribir más varianza y leo aquí. Dice, calcula, var.p dice, calcula la varianza en función de la población total. Omite los valores lógicos y el texto. O sea que si hay texto o hay cosas que no son números, no los va a tomar en cuenta, no importa que estén ahí. Y en el caso de esta, var.s dice, calcula la varianza en función de una muestra. Ya saben ustedes que en estadística trabajamos con muestras, no trabajamos con poblaciones. Esta es una muestra, entonces vamos a utilizar var.s, le doy ahí doble clic y me aparece var.s, abre el paréntesis, tomo los datos, obviamente cierro el paréntesis, no lo cierro. No, sí lo calculó, ¿eh? Me dice que es 0, él lo cerró. ¿Sí? Entonces la varianza ya la sabíamos, como es una constante, no hay dispersión de datos, por lo tanto el cálculo me da 0. Ahora, ¿cuánto es la varianza? Ustedes dicen que la varianza va a ser mayor en C que en A. Vamos a ver si es cierto. En A la varianza, control C, control V, es 2.5 y en C la varianza es 10. Vean ustedes qué pequeña diferencia, ¿eh? 4 veces es 4 veces la variación en C, 4 veces mayor que la variación en A. O sea, 2.5 por 4, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Entonces, la variación de estos datos es 2.5 y la variación de estos datos es de 10. La varianza, fíjense bien lo que les voy a contar. La varianza, jóvenes, es una medida. El promedio es una medida de posición o de tendencia central. La varianza es una medida de dispersión o de variabilidad. Y el rango también, les dije la semana pasada, se los repito hoy, y si no lo dije, lo digo hoy, que el rango es una medida de dispersión o de variabilidad. O sea que estos dos son medidas de dispersión y el promedio es medida de posición, el centro de la distribución. Entonces, si yo tengo 6 datos, obviamente me va a calcular el centro. Yo digo... voy a escribir los mismos valores, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a agregar un 8. Obviamente, el centro de la distribución, ¿dónde está? Entre 5 y 6. Son incrementos de 1, por lo tanto el promedio ahora me va a dar 5.5. Entonces, ¿alguien calcule eso? 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8. Entre 6. Hola, ¿cuánto da? $5.5. 5.5 da. ¿Cómo sabía yo que era 5.5? No es nada de brujería, o sea, con ver los números que tienen incrementos de 1, con saber que tengo 6 datos, vean lo que yo quisiera que ustedes aprendieran, pero casi nunca lo logro. O sea que este mensaje que les estoy dando es desesperanzador, ¿verdad? Pero yo lo sigo intentando porque espero lograrlo alguna vez. Que vean los números, ver los números y poder hacer los cálculos sin necesidad de hacer los cálculos. O sea, como son incrementos de 1, ¿sí? De 1. Entonces, el promedio es una medida de posición o de tendencia central. Identifica el centro de la distribución de un conjunto de datos. Para conocer el centro, a propósito, los datos tienen que estar ordenados. Yo aquí ya los escribí ordenados, entonces debo comentarle que no. Si yo recopilo información, mis datos no van a estar ordenados, pero para saber entonces, debo ordenar los datos para poder saber dónde está el centro de la distribución. Si no estoy haciendo cálculo, ¿verdad? Entonces, en este caso, tengo 3 valores de 3 a 5 y 2 de 6 a 8. El punto central está, les dije, entre 5 y 6. Entonces, ¿cómo lo calculé? 5 más 6
entre 2, 5,6, 11 entre 2, 5 y medio. Así que sé que este es el promedio. Y lo podemos calcular aquí abajo, entonces, más promedio. Y aquí les voy a contar algo. Dice que está disfrutando los nietos, dice mi esposa. 5.5, el promedio. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Más bien se lo voy a contar aquí. Y por favor, escriban ahí. Sí. Vamos a ver. Hoy la tocada Dulce, ¿va? Dulce María, ¿eh? Luz Marcela, hay otra. Dulce. Dígame, Inge. ¿Usted tiene calculadora? ¿Qué es? Ah, la científica, lo normal. ¿Cuál es? Dígame qué modelo es. ¿Calculadora qué? FX82MS. Permítame. ¿Cómo sé yo que usted tiene calculadora? Le digo a alguien que no tiene y va a ver que yo sé. Entonces voy a escribir. Voy a escribir cálculo de promedio y varianza. Vean lo que estoy haciendo, ¿ah? En calculadora. Casio, ¿va? ¿Es Casio? Sí. ¿Es que me dijo? Dígame las letras y los números. FX guión 82 MS en mayúscula. ¿Así? Sí. Bueno, esto es lo que tienen que hacer, jóvenes. Escriben. Lo que estamos viendo aquí es, vean que solo escribir lo que estamos haciendo. Yo puedo escribir otras cosas porque hay más que vamos a hacer. Entonces escribo cálculo de promedio y varianza utilizando, yo lo dije, en calculadora. Y entonces ahora escribo la marca de la calculadora y ahí me van a aparecer. Ahí me aparece, esta es su calculadora, ¿eh? Esta es la más común. Ahí aparece media, varianza y desviación estándar usando la calculadora Casio FX82MS para datos simples, ¿sí? Y entonces ahí ustedes colocan la presentación. Es la única vez. Ojo a lo que les voy a decir. Es y créanmelo, tómenme la palabra y anótenlo bien en su cerebro. Y de hecho ustedes son los de ciencias forestales. No me vayan a venir a salir si nos vemos, si Dios quiere, nos vemos en método estadístico de diseño a final del año. Es que en YouTube, miren, no, yo no le estoy mandando a YouTube. Es la única vez que yo les digo que vayan a YouTube para aprender a usar la calculadora, porque obviamente yo no uso calculadora, entonces obviamente yo no sé cómo se usa. Se los digo sinceramente, tendría que ver aquí el video y ustedes lo pueden hacer. Entonces colocan y ahí van deteniendo, ¿eh? ¿Sí? Vamos a explicar cómo poder hacer este ejercicio. Vamos a calcular la media, la varianza y la desviación estándar utilizando esta calculadora. ¿Puede hacer eso, Dulce? Entonces, ¿puede usted hacer eso o me necesita a mí para hacer esto que está aquí? Entonces lo que va a hacer es, cuando él ingrese los datos... Es una FX82MS de Casio. Cuando él ingrese los datos, ustedes van ingresando los datos y van pausando ¿cómo se llama? Pues puede hacer eso en el teléfono. Sí, se puede hacer. No necesitan tener computadora para ver un video. Ya ustedes saben mejor que yo. Y tienen la calculadora científica y entonces van ingresando los datos utilizando la función estadística. De hecho, aquí aparece el gordito, ¿ven? Que aparece. Yo no sé si es el mismo o otro, pero... Y aquí le aparecen las funciones. Le aparece, ahí dice sumatoria de x cuadrado, estoy viendo aquí abajo, sumatoria de x el 2 y n, que es el número de datos, dice 3. O sea que cada uno de esos le da cuántos datos ingresó, cuánto es la suma de los datos, que es sumatoria de x, y cuánto es la suma de los datos cuadrados, que es la sumatoria de las x cuadrados. Pero bueno, vamos a hacer entonces, ¿alguna pregunta aquí? Cada quien entonces puede aprender a usar su calculadora. Es la única vez que les pido que le pregunten a Google, ¿va? Hasta mi hijo, yo tengo un especial que dice, preguntarle a Google, papi, me dice, cuando yo no sé algo. El que uso bastante es en los mapas, cuando vamos a algún lado. ¿Cómo era que había buscarlo en el buscador? ¿Perdón? ¿Cómo era que hay que escribir en el buscador?
Voy a regresar aquí, aparece más bonito, ¿eh? Media y varianza. Media, varianza y desviación estándar usando la calculadora y ahí escribe su tipo de calculadora. Ya, gracias. Escríbanlo. Recuerden que no estoy grabando, ¿verdad? Media, varianza, usando la calculadora y ahí escriben la marca de su calculadora. Y aquí dice para datos simples. Los datos simples es eso. Estos son datos simples, o sea, tengo pocos datos. Yo no creo que van a calcular eso con 1000 datos, por ejemplo. Ni vayan a hacer locura. Entonces, con eso, lo que va a hacer la calculadora es lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí en Excel. Entonces, vean entonces que lo que está pasando aquí, vamos a tomar, yo quiero hacer todo hoy, pero vamos a ver, porque hoy terminamos el primer parcial. Y no voy rápido, ¿no? Voy a tomar estos datos. Voy a pegar aquí. Voy a elevar al cuadrado estos datos. Eso lo hace la calculadora. Estos jóvenes que utilizan Excel, ustedes pueden utilizar Excel en el examen, pero me tienen que mandar llevarse esto para el Word y guardarlo como archivo PDF, así como les pedí la tarea. Y así como les pido la segunda y la tercera igual se las voy a pedir. Entonces, el cuadrado de 3, ya saben que es 3 por 3, 9. Imaginen ustedes que yo hago un conjunto de 40 datos, que son estos. En la calculadora, yo puedo ingresar estos datos, así como van a aprender ahí, usando la función estadística. Con cuidado ingreso los 40 datos y la calculadora me va a dar estos valores que vamos a calcular nosotros aquí. Si son 5 datos se puede hacer, pero si son 40 jóvenes ya es una locura que yo empiece a elevar al cuadrado cada dato y empiece a escribirlos aquí. Y después sume todos los cuadrados, solo en eso me voy a llevar el tiempo que debo usar para el examen. Entonces, lo que tienen que hacer es, si no tienen computadora, no tienen acceso a Excel, lo que tienen que hacer entonces es aprender a usar, repito, insisto, enfatizo, aprender a usar la función estadística de su calculadora. Si no tiene computadora y no tiene calculadora, pues compre una calculadora que es más barata. Creo que la última que le compré a mi hijo me costó unos, no sé si 280. Me acuerdo. Y si no tiene, y si quiere comprar una computadora, yo le vendo una. No, miren, entonces, vamos a elevar al cuadrado esto. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 100%. Eso es facilito, pero es mejor ingresar los datos en la calculadora si no tiene computadora. Y aquí, lo mejor es... estoy buscando uno testado arriba de los números. Este es en español, este teclado también, igual a la mía. Entonces vamos a usar la función potencia. Entonces más potencia, que es elevar a, abro paréntesis. Todo esto se lo van a poder ver al abrir Excel, ¿no? Y en la computadora, en el teléfono también, ¿verdad? Más potencia, esta posición C15, que es el 3, punto y coma, al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado es lo que le estoy diciendo. Ya lo hice, para que apareciera el 9, que nosotros ya sabíamos que era 9, ¿no? Pero es para no estarlo haciendo cada vez y después solo arrastro y ya tengo los valores que yo ya les había dicho, ¿verdad? Ahora, la suma de estos datos, 7, 12, 18, 25, ¿no? Yo lo puedo hacer entonces con la función sumatoria y la suma de los otros, solo voy a copiar aquí y voy a pegar. Entonces, control C. A 135, la suma de los cuadrados. Ahora, ¿cuánto es n aquí? Para la calculadora, ¿cuánto es n? ¿Qué tamaño tiene la muestra? ¿Con cuántos datos estamos trabajando, jóvenes? N es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Vamos a escribir aquí abajo. El tamaño de la población es N mayúscula. Voy a escribir aquí. ¿Cuántos datos estamos trabajando?
serio? No me dicen. Hola. ¿Cuántos datos hay aquí, joven? ¿En serio? ¿O ya me quedan? 6. Ingeniero. 6. 6. 6. 5. De 5, ingeniero. 5, esa es la suma. Entonces el tamaño de la muestra n es 5, eso les va a aparecer en la calculadora. ¿Se acuerdan que se lo mostré aquí, verdad? Que aparece n, aparece sumatoria de x y aparece sumatoria de las x cuadrados, es lo que les estoy mostrando aquí. Este es la sumatoria de x y este es la sumatoria de las x cuadrados. Entonces, a ver, aquí explica cómo se aplica la fórmula y luego entonces aparece la sumatoria de las x sub i, es la sumatoria de los 6 datos desde 1 hasta 6. Entonces suma los 6 datos, dio 383. La suma de mis 5 datos me dio 135. Y luego, bueno, eso sería ya en el otro, que es la sumatoria de las x cuadrado. Entonces yo estoy tomando las dos presentaciones. La sumatoria de los x quiere decir sume todos los datos. Y la sumatoria de las x cuadrado significa eleve al cuadrado los datos y los suma. Entonces, voy a ver la otra presentación para buscar el cálculo de la varianza. Esto que les estoy explicando ahorita está aquí, ¿sí? No son los mismos valores, pero está explicado también. Déjenme ver, ando buscando la sumatoria de las x cuadrado. Aquí está. Entonces, este que aparece aquí es la fórmula para calcular la varianza. Usar el término variancia. Aquí lo que dice es la sumatoria, varianza igual, se elevan al cuadrado los datos y se suman, que es lo que vamos a hacer, que hicimos ahorita. ¿Cuánto dio la suma de los datos cuadrados? Dio 135. Y aquí dice, se suman los datos. Y esa suma de los datos, aquí es sumatoria de las x y, obviamente hay que repasar la presentación anterior, la 4. Sumatoria de las x y, comparemos estas dos fórmulas que están aquí, estos dos elementos de la fórmula de varianza. En este, dice que se suma las x y esa suma se eleva al cuadrado. Y aquí dice que las x y se elevan al cuadrado y de ahí se suman. Entonces, en esta parte lo que dice es eleve al cuadrado los datos y los suma. Y aquí lo que dice es sume los datos y los eleva al cuadrado. Esa suma de los datos elevada al cuadrado lo divide entre el número de datos, en el caso nuestro son 5. Y esto que tiene aquí, se llama, no está explicado aquí, pero se los adelanto, que lo vamos a usar en métodos estadísticos, se llama factor de corrección. La suma de los datos al cuadrado dividido entre n se llama factor de corrección. Entonces, ya lo voy a escribir allá. Ojo, si yo no elevo al cuadrado la suma de los datos, si no lo elevo al cuadrado, sino que divido entre n, ¿qué tengo? Ya lo vimos eso ahorita. ¿Cómo se llama eso? Si en lugar de elevar al cuadrado, los datos, no lo elevo al cuadrado, sino que divido entre n, ¿qué tengo? ¿Cómo se llama eso? Se lo voy a decir de otras palabras. Sumo los datos y divido entre el número de datos que sumé. ¿Cómo se llama eso? Promedio. Promedio. ¿Por qué son tan inseguros ustedes, niños? ¿Por qué son tan inseguros? Ok, entonces me voy a llevar espérenme, me gustaba más así, control C, y lo voy a pegar por aquí, ¿va? Esta es la fórmula de la varianza.
Voy a ir a traer la fórmula del promedio. La fórmula del promedio. Mire cómo va explicando por paso. Qué paciencia esta, se llama paciencia. Todo esto es lo que vamos a ver. No tenemos prisa porque todavía la otra semana tenemos clase para ver esto con... Ok, aquí está. La media aritmética simple o promedio es igual, dice 1 entre n por la sumatoria de los datos. Es decir, se suman los datos y se divide entre el número de datos que sumó. Eso es el promedio. Lo vamos a llevar para allá y luego ustedes pueden ir haciendo, o yo puedo hacerles también una hoja de fórmula. Entonces, esta de aquí es el promedio y esta de aquí es la varianza. El promedio se suman los datos y se divide entre n. En la varianza, si yo lo hago a mano, entonces lo voy a hacer así como está aquí, pero realmente yo no les estoy pidiendo ni recomendando que lo hagan a mano. Utilicen la calculadora, ingresan los datos utilizando la función estadística y le piden la varianza. Ya está. No le va a dar estos números, le va a dar la relación de estos números, esta fórmula aplicada. Ok. Entonces, promedio, lo que dice es sume los datos y divide entre el número de datos. Aquí voy a escribir entonces promedio. Ya van a ver ustedes qué interesante lo que vamos a descubrir hoy. Varianza. La fórmula de la varianza. Y lo vamos a colocar así. Ok. Entonces, ¿qué hay de novedoso aquí? Lo único novedoso aquí es que ahora me está diciendo, para el promedio me dijo, sume los datos, que ya lo hicimos, y divide entre el número de datos que sumó. ¿Cuánto es la suma de estos datos? Da 25. Entre 5, que es n, me da 5 el promedio. Ahora la varianza me dice, sume los datos cuadrados, que es 135. Entonces 135 iría aquí, ¿verdad? Sume los datos cuadrados y réstele el factor de corrección, que es la relación de la suma de los datos, que es 25, lo elevo al cuadrado y lo divido entre n, que es 5. Entonces 25 al cuadrado entre 5 lo resto de 135. Este número debe ser mayor que el factor de corrección. Vamos a ingresar, a insertar. Entonces aquí el término factor de corrección. Y lo voy a escribir abajo, así como hemos estado haciendo. Hoy escribo así. ¿Se tiene si se quedan en algo? Factor de corrección. Vamos a calcular entonces esta parte de la fórmula de la varianza. Nosotros ya sabemos que la varianza, ¿cuánto da? 2.5, ¿sí? Ya sabemos, ya lo hicimos utilizando la fórmula de Excel, pero si no tenemos computadora, entonces vamos a hacer, lo vamos a hacer usando la función estadística de su calculadora científica. Y por último, si por desgracia no tiene calculadora científica, entonces lo haría aplicando la fórmula de trabajo de la varianza. Entonces, ¿qué dice la fórmula de trabajo? La fórmula de trabajo dice que sume los datos y divide entre n, sume los datos que los eleve al cuadrado y luego divide entre n, y yo les estoy contando que eso se llama factor de corrección. Entonces, el factor de corrección es este número elevado, este número, la suma de los datos, elevado al cuadrado, dividido entre 5. Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Entonces, es más elevado al cuadrado, puedo decir 25 por 25, o puedo decir potencia. Lo voy a hacer 25 por 25. Y eso ya está elevado al cuadrado. Ahora lo voy a dividir entre n, que son 5 datos. ¿Sí? Entonces, 25 al cuadrado entre n me dio 125, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué dice la fórmula? Que la suma de los cuadrados le resta el factor de corrección y que eso lo divide entre los grados de libertad, así se llama. Eso lo van a encontrar explicado
Aquí ven, eso está, se divide, dice, se utiliza n-1 como divisor en lugar de dividir entre n, ya que según la teoría estadística es una mejor aproximación de la varianza poblacional denotada como sigma cuadrado. O sea que sigma cuadrado es varianza poblacional. Sigma, la letra griega sigma es varianza poblacional y S latina al cuadrado es la varianza de la muestra. Entonces, ya lo vamos a escribir allá. Entonces, todo lo voy a hacer ya, dijo yo. Vamos a ver. Lo que estamos haciendo ahorita se puede hacer en Excel, se puede hacer en la función estadística de la calculadora y ahora estamos haciéndolo a mano, aplicando la fórmula definicional. Dijimos, elevamos al cuadrado los datos, es decir, lo multiplicamos por el mismo, 25 por 25 entre n, es esta parte de aquí de la fórmula. Ahora este, que es 135, menos este, que es 125, da 10. Entre 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 10 entre 4? ¿Necesitan calculadora para eso? Sí, va. ¿Cuánto es 10 entre 4? ¿Hola? 2.5. El que acabamos de calcular, ¿verdad? ¿Sí? Aquí lo calculamos de un solo. Y ahora aquí lo calculamos aplicando la fórmula. De nuevo, la sumatoria de x es 25. La sumatoria de las x cuadrado es 135. La sumatoria de los datos da 25. La sumatoria de los datos cuadrados da 135. El factor de corrección es la sumatoria de los datos al cuadrado dividido entre n. Como si no elevo al cuadrado y dividido entre n. Si no elevara al cuadrado la sumatoria de los datos dividido entre n, eso se llama promedio. Es decir, la suma de los datos da 25 entre n, que es 5, entonces me da 5. Ese es el promedio. Pero como en lugar de dividirlo, primero lo elevo al cuadrado, entonces a este factor de corrección le llamo yo promedio cuadrado. Es como un promedio cuadrado, ¿no? Si no lo elevo al cuadrado, dividido entre los datos es promedio. Pero antes, repito, lo elevo al cuadrado y por eso este factor de corrección se llama promedio cuadrado. Entonces, esta fórmula es la sumatoria de los datos cuadrados me da 135. La sumatoria de los datos cuadrados. Y aquí es la sumatoria de los datos elevado al cuadrado dividido entre el número de datos me da 125. ¿Sí? Ahora voy a restar la sumatoria de los datos cuadrados, le voy a restar el factor de corrección y lo voy a dividir entre n-1, que es 5 menos 1, 4. Aquí lo voy a hacer. Entonces, la varianza, S cuadrado, la varianza, dando la fórmula, y lo vamos a escribir aquí. Voy a abrir una hoja de Word. Y entonces aquí voy a escribir S. Hay varias formas de hacer esto. Voy a utilizar la ecuación. Símbolo de ecuación. Y le voy a decir que necesito índice. Voy a usar este. Entonces aquí escribo S. Y aquí escribo el 2. ¿Sí? Aquí ya tengo el símbolo de la varianza. También pude haber hecho esto, S cuadrado, y lo escribo como superíndice. ¿Sí? Lo único que aquí está, me gusta más de esta manera, ¿no?, que de esta, pero dice lo mismo. La S es minúscula, no es mayúscula. ¿Ya? Entonces, este valor, esta expresión, que es la expresión de la varianza, la voy a pegar aquí, ¿no? ¿Sí? No se entra porque es un dibujito, como una imagen. Varianza, entonces, es la suma de los cuadrados. Eso lo voy a poner entre paréntesis, porque primero multiplica y divide, y después suma o resta. Entonces, lo voy a hacer de nuevo. Este menos este, entre n menos 1. Estoy aplicando la fórmula. Entonces, más, paréntesis, la suma de los cuadrados,
menos el factor de corrección, cierro paréntesis, dividido entre n-1, 5 menos 1 es 4. Ya sabíamos, jóvenes, que nos iba a dar 2.5. ¿Cómo sabíamos? Ya lo habíamos calculado aquí. ¿Sí? Voy a colocar otro color aquí y ese mismo color aquí. Entonces aquí le va quedando todo. Van viendo, si cuando estén estudiando no saben, entonces me pueden escribir, me dicen de dónde, fíjense que no encontramos, estudien en grupo, no encontramos de dónde sale tal número, y yo si estoy disponible en ese momento les contesto, si no les contesto después. Generalmente si me tardo, generalmente los grupos me dicen, ya le hallamos, o sea que si ustedes lo hacen, yo sé que lo van a encontrar porque ahí está. Ok, ¿preguntas aquí? ¿Qué es la varianza? Es una medida de dispersión. ¿Qué es el promedio? Es una medida de posición o de tendencia central. Cuando hablamos de medidas de dispersión, estamos hablando de medidas de variabilidad. Cómo varían los datos, cómo están dispersos los datos alrededor de un valor central que es el promedio. El rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. El rango también es una medida de variabilidad. Ok. 10.24. Entonces, si se recuerdan, alguien preguntó, ¿qué vamos a escribir? Okay. Media, varianza y desviación estándar usando calculadora. Dice, vamos a usar esto mismo. La desviación estándar, ojo a lo que les voy a decir. Lo que está pasando aquí, jóvenes, es que, ya todo esto aquí tengo estos números esperándonos, ¿va? Lo que está pasando aquí es que la varianza es una medida cuadrada, S cuadrado, porque se trabaja con datos cuadrados, trabajamos con estos números, recuerdan. Estos números los elevamos al cuadrado y este valor lo elevamos al cuadrado aquí. ¿Sí? O sea, estamos trabajando con valores cuadrados. Si estos fueran porcentajes, entonces estos serían porcentajes cuadrados. Si estos fueran centímetros, estos serían centímetros cuadrados. Si estos fueran metros, estos serían metros cuadrados. Entonces, ¿cómo? No estamos trabajando con cuadrados, sino que con medidas, vamos a decir, entre comillas, lineales, con metros, centímetros, libras, o que sea. No estamos trabajando con los valores cuadrados, entonces le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza. La raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar. Entonces, déjenme mover esto un poquito para la derecha. Hay unos hipótesis que llevan la clase, ya van la segunda vez. Les gusta aprender bastante de estadística. Y me siguen preguntando que cuál es la varianza y cuál es la desviación estándar. La varianza es el cuadrado. Aquí está, ese cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de ese cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada de ese cuadrado, entonces solo me queda ese, ¿no? Entonces lo que quiero es hacerlo aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir aquí perfectamente bien ese. Para los que ahí no se tienen problemas de ver, voy a hacer más grande. La raíz cuadrada, lo voy a escribir aquí. La raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar. Recuerden entonces que ese cuadrado es la varianza y lo vamos a colocar aquí. Ese cuadrado es la varianza y ese es desviación otro lado. Aquí está en otro lado. Desviación. Eso me debe escribir. Está macizo esto. Aquí voy a ir. Vamos a hacer el engaño. Desviación, ya lo engañé. Aquí lo escribía. Desviación estándar. Entonces,
la raíz cuadrada de la varianza se llama desviación estándar. ¿Cuánto es la raíz de 2.5? ¿Me dice alguien? 1.71, ¿no? 1.5. Más raíz, paréntesis, escribo aquí, cierro, 1.58, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si estos son libras, si estas son libras, entonces tendría, la varianza es 2.5 libras cuadradas. Entonces, libras cuadradas no me dice nada. Entonces, le saco la raíz a la varianza y ya tengo mi desviación estándar, que es 1.58, que es la raíz de la varianza. 1.58, que es la raíz de la varianza. Entonces, estas son 2.5 libras, o serían, y este es 1 libras cuadradas, perdón, y esta sería 1.58 libras. Regresamos a la unidad de medida original. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos faltaría calcular la desviación estándar. Yo puedo perfectamente bien, no necesito calcular la varianza para calcular la desviación estándar. Aquí, ¿verdad? Puedo usar la fórmula de la desviación. La fórmula de la desviación, voy a escribirla en mayúscula. Así como dice aquí, varianza S, también le puedo decir desviación estándar de la muestra, o le saco la raíz cuadrada a estos dos. Entonces, usando la fórmula de Excel, más desviación estándar de la muestra, me aparece de primero. Entonces, de best M, no sé qué pasó, más pues sí, de best M, tomo los datos, cierro, ya sabemos cuánto me va a dar. ¿Cuánto me va a dar? ¿Alguien me dice? A ver si tiene memoria corta o larga o intermedia. 1.58. 1.58. Ahí lo tengo ya, usando 2 cifras decimales, ¿no? Ya lo sabíamos, o sea que puedo aplicar la fórmula de Excel o puedo sacarle la raíz a esto. En la calculadora, ahí me aparece sigma cuadrado. Entonces, si yo escribo aquí población, vamos a hacer un cuadro resumen. Vamos a hacer allá y lo vamos a traer para acá. Si yo escribo aquí la población, ¿qué letrita esa? Seleccionar todo. Así que quiero Arial 12. Quiero 6 puntos arriba y abajo. Sencillo. Entonces, la población y la muestra. Si yo entonces tengo el promedio, lo puedo hacer en un cuadro, lo vamos a hacer aquí, después lo voy a colocar en un cuadro, solo es para avanzar que lo voy a hacer aquí. Cuando es la población, cuando es la muestra, puede ser X barra o Y barra. Promedio, varianza y desviación estándar. 1, 2, 3, 4. Vale. Vamos a hacer algo aquí. Promedio. Varianza. Desviación. Entonces, la desviación estándar, voy a eliminar esta columna. Esto lo puedo centrar si quiero.
Entonces, cuando se trata de la población, había una, vamos a hacer algo aquí. Y vamos a escribir el tamaño. Quedan 4. Si es la población, entonces el tamaño ya dijimos. ¿Qué letra escribo para tamaño de la población? ¿Qué letra escribo para tamaño de la muestra? Son memoria corta ustedes, jóvenes. Vamos a ir a ver aquí, a ver si lo encuentran. Aquí está, ¿eh? La muestra es N minúscula, la población N mayúscula. Entonces, en general, en términos generales, entonces, la población, la muestra N minúscula, la población N mayúscula. El promedio, no he visto yo, puede ser en el caso de la muestra, X barra o Y barra, en el caso de la población, vamos a traer entonces, para la muestra, la varianza de la muestra, necesito que lo manejen. La desviación estándar, ya saben que es S minúscula. Y que parezca. A ver si lo logro. Ahí está ya. La varianza es sigma, la letra griega sigma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos escribiendo, jóvenes, los símbolos que identifican la población y la muestra, que lo necesitamos prácticamente, esto se fue mal, necesitamos prácticamente para toda la clase. Cuando es la muestra, el promedio es Y barra, entonces aquí vamos a ir ya. Ecuación. Acento es acento. X barra o Y barra, ¿no? ¿Está ya? Aquí entonces es, aquí no, el promedio, en este caso, el promedio poblacional, no tenemos un símbolo para la población. Ah, sí tenemos. Inicio. Vamos a insertar, es la letra griega, está inventando yo, ¿eh? Mu. Para la varianza, entonces aquí vamos a escribir letra griega, excepto en la población, que es el mayúsculo de la N. Esta es la letra latina, pero aquí son letras griegas en el caso de la población. Para varianza es sigma cuadrado. Entonces me voy a robar este de aquí, lo voy a pegar aquí. Y en lugar de S voy a insertar la letra griega sigma. Símbolo griego y coptos. Small letter sigma. La letra griega sigma, insertar, cerrar. Ok. Y entonces sigma cuadrado es la varianza. Vamos a ver esto, a repasarlo. La sigma cuadrado. Vamos a ver. Sigma cuadrado es la varianza poblacional. ¿De acuerdo? Sigma cuadrado es la varianza poblacional. Solo sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, es la desviación estándar poblacional.
Mu es la media poblacional o promedio, media aritmética o promedio. X barra o Y barra, que es lo que comúnmente se usa, es el promedio muestral o el promedio de la muestra. Cuando es la muestra de la varianza de la muestra es S cuadrado y la raíz cuadrada de S cuadrado es S. Este cuadrito que está aquí deben aprendérselo, deben manejarlo bien. Entonces, déjame ver si me lo llevo para allá, si sale, si no voy a tener que compartir. Voy a tener que compartir ese cuadro en Word. Sale, ¿no? Nada más que no aparece centrado. Uch. Después voy a arreglar eso. Ok, entonces, jóvenes, solo quiero contarles un último cuento. Esto que nosotros hicimos aquí, estos cálculos que hicimos aquí, solamente fue para explicar la fórmula de la varianza y la fórmula para el cálculo del promedio, para ver sobre lo que es dispersión o variabilidad y para ver lo que es posición. Entonces estos cálculos perfectamente bien los podemos hacer y con eso terminamos. Escriban esto que les voy a dictar. Los podemos hacer de un solo en Excel sin necesidad de estar escribiendo fórmulas siquiera. Aquí estamos escribiendo promedio, abro paréntesis, tomé los datos y todo lo demás. Con esto terminamos y con esto arrancamos en la próxima clase. Así que esto no, solo quiero que vayan, si tienen computadora, que lo vayan ya haciendo a su computadora. Entonces, aquí en Excel, ahí en los comandos, está esta función que se llama datos. ¿Necesita importar los datos? No necesito. Datos. Vean que aquí yo no tengo aquí me debe aparecer un complemento que se llama análisis de datos. ¿Por qué no lo tengo? Porque esta computadora apenas ayer la estoy usando. Entonces ahora a ustedes les va a salir bien porque van a ver cómo agregar un complemento que se llama análisis de datos. Entonces escriban, para agregar el complemento análisis de datos en Excel, ¿ya lo escribieron? Para agregar el complemento análisis de datos en Excel, lo estamos haciendo así, recuerden, porque no pude grabar, no sé por qué. Para agregar el complemento análisis de datos en Excel, y qué bueno que lo están viendo aquí, nos vamos a archivo, y no miro opciones, vamos a ver, aquí está opciones, aquí abajo, archivo, opciones, complementos, administrar complementos de Excel, ir, archivo, opciones, solo escriban la palabra archivo, flecha, opciones, flecha, complementos, administrar, y ahí me aparecen los complementos de Excel, que es lo que yo quiero, complementos de Excel, y le doy ir. ¿Qué va a pasar? Me va a aparecer aquí análisis de datos, el complemento que se llama análisis de datos. Entonces le doy ir y le doy herramientas para análisis. Le marco la pleca ahí, herramientas para análisis. No análisis BBA, ni Currency Tools, ni Solver. Solo herramientas para análisis y le doy a aceptar. De nuevo, archivo 1042. Archivo, ya le había dado 10 de receso, ¿eh? Solo le debo 10. Archivo, opciones, le di más porque no me aparece a mí. Opciones, complementos, administrar complementos. Quiero los complementos de Excel que ya estaban allí. Ir, entonces es archivo, opciones, complementos de Excel, ir, herramientas para análisis, aceptar.
¿Lo tienen? ¿Alguien lo tiene? ¿O estoy perdiendo mi tiempo? No, sí, ingeniero. Aceptar. Ok, ven que me apareció aquí análisis de datos. Usted le salió mundial porque yo no lo tenía. ¿Eh? Análisis de datos. Aquí en análisis de datos, aquí vamos a arrancar la próxima clase. En análisis de datos voy a buscar estadística descriptiva, que es este primer parcial de ustedes. Estadística descriptiva. ¿Sí? Me fui. Aquí está la computadora en Excel, en inicio. Entonces me voy a datos, porque ya estaba ahí, ¿verdad? Me voy a datos, en los comandos, análisis de datos. Esto lo tienen que hacer en los grupos. Por eso, por lo menos, un estudiante debe tener computadora en el examen. No necesito que lo hagan así. Para eso les enseño varias maneras para que se den gusto. Ahora, buscamos estadística descriptiva. Aquí está. Le doy a aceptar. En estadística descriptiva, aceptar dice rango de entrada. ¿Qué es rango de entrada? ¿Dónde están mis datos? Aquí vamos a arrancar en la próxima clase. Repito. Rango de entrada, le di a la flechita aquí que aparece aquí en el espacio. Si le doy aquí no pasa nada, entonces le voy a dar aquí. ¿Para qué? Para insertar los datos. Pues tomo desde el 15 hasta el 65, que era el dato mayor. ¿Sí? Yo le puedo dar Enter. O puedo darle aquí al mismo símbolo que aparece aquí, la flechita, y ya tengo mi rango de datos. ¿Sí? Reviso que sea desde 15 hasta 65. Tienen que ser 40 datos, dice agrupado por columnas, es una columna. Ahora me pregunta por el rango de salida, opciones de salida. Rango de salida, si yo le doy aquí, entonces que quiero mi rango de salida en la misma hoja. En una hoja nueva, va a abrir una hoja nueva aquí abajo. Y va a poner la salida ahí, un libro nuevo va a abrir otro archivo. Entonces lo que voy a hacer es decirle que quiero un rango de salida. Y lo voy a decir dónde quiero, ahí donde está, creo que se puede, aquí lo vamos a poner. ¿Sí? Entonces allí lo que estoy diciéndole es que quiero mi salida en la celda D4, D5, ¿sí? D5 y D4, pero aquí aparece D5. Ah, sí, porque aquí él tenía en D5, pero es en D4. Ahora, primero identifiqué los datos, luego le dije dónde quiero que salgan los estadísticos descriptivos. Hoy les voy a mandar estadísticos descriptivos de su prueba, sin los que no mandaron su nota, su prueba. Esos no van a entrar en el cálculo, solo los que mandaron. Entonces, le voy a decir que me dé un resumen de estadísticas. ¿Sí? Por eso le voy a decir, nivel de confianza, acá es mayor, por eso le voy a decir. Lo hacemos de nuevo y terminamos. 4 minutos. Datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, identifico dónde están, o lo voy a borrar aquí para hacerlo de nuevo. Identifico dónde están mis datos, le doy a la flechita ahí, le doy para ir desde el 15 hasta el 65 en este caso. Le doy Enter o le doy aquí en esta posición. Ahora le di en esta, ahorita le voy a dar Enter. Funcionó. Le digo dónde quiero mi salida. No toco nada, prácticamente nada toqué aquí. ¿Dónde quiero mi salida? Me aparece aquí, que va a abrir una hoja nueva, pero yo no quiero que abra una hoja nueva, sino que lo coloque en la misma hoja. Por lo tanto, le doy rango de salida. Y voy a identificar que quiero a la misma altura de la variable respuesta, que es la posición de 4, y le doy Enter, o a este flecha, le doy Enter, y marco resumen de estadística, y le doy a aceptar. Entonces aquí prácticamente ya me dio la media de estos datos, 43.75. El otro que aprendimos es el promedio. El promedio es la media aritmética promedio, 43.75. El otro que aprendimos es la varianza, 134.19. La desviación estándar. Ven qué fácil es, ¿eh? La desviación estándar, la raíz de 134, 11.58. Entonces, como aquí tengo dos cifras decimales, voy a reducir a dos cifras decimales esas también. Y entonces me voy a inicio y tomo esta flecha que está aquí para dejarle en 2. Que yo lo deje en 2 no quiere decir que ese es el número. Recuerden que aquí hay más valores, man.
Con 58, 41, 40. Entonces, ya tengo prácticamente, de aquí vamos a arrancar en la próxima clase para explicar los otros. Ya les voy a mandar las presentaciones para los estudiosos, ¿verdad? Que no sé, espero que sean todos, para que puedan adelantar entonces esto que vamos a ver.